hace algunos años, cuando Ethan Cass y Janet Rifkin introdujeron el concepto de los ODR en las ciencias jurídicas y sociales, no se vislumbraron que pudiese haber tenido una regulación en el derecho positivo, cosa que actualmente ya es una realidad bastante tímida, pero es una realidad que existe en ámbitos de los operadores del comercio internacional y que crean reglas más que todo del soft law. Entonces, el comercio electrónico en Internet es un espacio tan dinámico, de tanto flujo e interacción de capitales, bienes, servicios e interacción social, que la conflictividad se torna inevitable, ¿no? Pero cuando hablamos del comercio electrónico, el consumidor, a pesar de que actúa en un espacio donde solo tiene la computadora en el frente, ¿no? Y actúa bajo ese velo de la ignorancia. La ignorancia que le supera las posibilidades del propio comercio electrónico. Él compra y adquiere bienes y servicios, aunque no tiene la confianza en el propio comercio electrónico que debe tener, o que queremos que tenga, ¿no? Para potenciar el papel del consumidor en la economía, que es el protagónico, a mi entender, ¿no? Como un actor del mercado concurrencial, que actúe más equiparado, que tenga aún más poder de compra y tenga muchas más opciones que hasta ha tenido. Quizás la sociedad de la información, el comercio electrónico puede aportar ese poder. Sin embargo, la cuestión es que el derecho del consumidor se ha regulado siempre sobre el derecho del consumidor cada vez más, y más derechos del consumidor, lo cual está bien, pero ¿cómo reclamar esos derechos? Es decir, que claro, puedes tener un montón de derechos, todos los derechos que tú quieras, pero si no tienes mecanismos efectivos de reclamarlo, esto se queda en letra muerta, como es la realidad actual en Latinoamérica y en Europa y en el mundo. Prácticamente, o sea, el consumidor está desprotegido. Y está desprotegido no porque no hayan reglas que lo amparen, sino no tienen mecanismos de acceso a la reparación de esos daños en su compra. Muy bien. Entonces, los ODR, ¿no? Que son los Online Dispute Resolution, ¿no? La resolución de conflictos en línea, tiene su transición a través de los ADR, los Alternative Dispute Resolution. Este es el tema de la presentación. ADR, acceso a la justicia, la necesidad de la implantación de un sistema global transfronterizo, el marco regulatorio, lo que vamos a poner, ¿vale? Las regulaciones internacionales. Los ADR, ODR y acceso a la justicia. Los ADR son los Alternative Dispute Resolution, la resolución alternativa de conflictos. Nacen del movimiento de los años 70, el referente que se tiene, es aunque sea mayor, ¿no? Data del derecho romano, está en el Critical Legal Studies de la Universidad de Harvard de los años 70, en donde el crecimiento demográfico hizo que, más que todo el crecimiento demográfico, hizo que la sociedad se tornara mucho más litigiosa y conflictiva, por lo que el acceso a la justicia todavía pasa, es un acceso que está limitado a las personas que pueden pagar una justicia, ¿no? Es decir, una justicia ante los tribunales. Por lo tanto, se decía que muchos de los casos que ingresaban en los tribunales debían tener resolución mediante mediación u otros mecanismos alternativos, porque los jueces deben dedicarse a cuestiones más complejas que cuestiones prácticas de relaciones entre los particulares. Entonces, cuando se habla del acceso a la justicia, se habla de un acceso en sentido largo. Yo acá estoy hablando del acceso a la justicia, y el concepto que quiero manejar es el acceso a la reparación, y la justicia no como la administración de justicia, sino
como un fin y valor para conseguir la paz social. Y esta paz social, a mi entender, no es solo responsabilidad del Poder Judicial, sino de los ciudadanos. ¿Cómo? Organizándose de varias maneras, pero la reparación y conseguir una sociedad más justa tiene que ver también con el compromiso de los ciudadanos en resolver sus conflictos. Y los ADR, como se sabe, los Alternative Dispute Resolution, se dividen en autocompositivos consensuales y adjudicativos o heterocompositivos. Los consensuales son conciliación, mediación o arbitraje, donde se busca, perdón, conciliación, mediación, negociación, como el primero de los ADR consensuales, donde lo que se busca es una solución más equiparable entre las partes, una solución que es un win-win. Y los heterocompositivos o adjudicativos es más similar a un procedimiento contencioso contradictorio, donde el arbitraje es el rey de esta institución que reproduce en mayor medida lo que es un sistema judicial, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la tecnología y los ADR se unen? Según Pablo Cortés, uno de los referentes de los poderes internacionales, surgen de la sinergia entre la tecnología y los ADR. Claro, esta sinergia no es solo una extrapolación directa de los ADR con la tecnología, no es aplicar tecnología al arbitraje, sino que el propio entorno de la sociedad de información condiciona la forma en que se crean o se forman los ADR, los ODR, dándole una tipología y fenomenología propia. Es decir, el ejemplo paradigmático del primero, que es de los dos primeros que se tengan referencia en los ODR, son la negociación automatizada, blind bidding, que utiliza variables numéricas. Los puntos de conflicto son variables numéricas o cuantificables, los cuales nos hacen referencia generalmente a cantidades de dinero. Y este es uno de los más simples, ¿no? Por otra parte, tenemos el sistema de resolución de conflictos sobre registro abusivo de nombres de dominios de la ICANN, la UDRP, muy similar al arbitraje, toma muchos elementos del arbitraje, pero no puede ser encasillado en el arbitraje por varias razones. Y si quieren, luego preguntar por qué, porque hay varias razones por las cuales no encaja dentro del arbitraje. Sin embargo, mucha de la doctrina lo encasilla dentro del arbitraje. Lo que sí es cierto es que no es un arbitraje. Ahora bien, lo que sí está evidenciado es la necesidad de un sistema global transfronterizo para el comercio electrónico, por lo menos B2C, B2C es Business to Consumer. ¿Por qué? Una de las razones es que el comercio electrónico se ha evidenciado que ha tenido un crecimiento exponencial a pesar de la crisis financiera. En España, no tengo los datos, pero sí creció bastante el comercio electrónico a pesar de la crisis nefasta que se ha tenido. Como dice Galco, el volumen de transacciones y el flujo del comercio electrónico hacen de él un espacio de alta potencialidad. Entonces, esta potencialidad, ¿qué pasa? Que el comercio electrónico, para que desarrolle su máximo potencial lo va a desarrollar el consumidor. El consumidor en el comercio electrónico, el B2B, las cifras de comercio electrónico, el B2B comparado con B2C, el B2C lo supera con creces y puede ser aún mayor. Sin embargo, ¿a qué instancia acuden los consumidores para resolver sus transacciones de comercio electrónico? Hay algunos intentos a nivel local, pero es cierto que todavía aún no se ha creado un sistema global transfronterizo. Si tú compras en eBay,
si bien tiene su método de resolución de conflictos, está diseñado por las plataformas de Estados Unidos. Estados Unidos quiere que se cree una plataforma global, pero no es tan fácil, ¿no? Hay que armonizar muchas legislaciones internacionales. Por eso, ni el sistema judicial ni los ADR tradicionales pueden dar las respuestas efectivas al consumidor en la red, porque son debates. Muchas veces la experiencia tuve una experiencia en España con un celular que salió defectuoso. Entonces, claro, allá está el sistema arbitral de consumo, pero este sistema arbitral de consumo es dirigido por las comunidades autónomas y total, que tuve que ir allí y tuve que pedir y nadie sabía de lo que yo estaba hablando y no querían darme la mediación porque la empresa no quería escribir. Y me respondieron, después de yo ir casi 3 veces por semana al sistema arbitral de consumo, me dieron la razón, pero no me pagaron. Me dieron un cupo por otro celular, que no es lo que yo pedía. Yo pedía la indemnización total, que me cansé, ¿no? O sea, ya me agoté de protestar, ¿no? La necesidad también de crear este sistema global transfronterizo es la ubicuidad de Internet. La ubicuidad de Internet y la carencia de fronteras es el primer desafío de todas las regulaciones referentes a la sociedad de la información, comercio electrónico. Es el primero de los desafíos. Y existe una necesidad real de crear un marco regulatorio para el diseño de un sistema global transfronterizo. Ahora bien, ¿cuál es el reto de este diseño? Un sistema global de ODR que sea efectivo y al mismo tiempo proteja los intereses fundamentales de los consumidores. Entonces, cuando se habla de ODR, se reconduce automáticamente a los ADR tradicionales, pero ¿cuál es el ADR que en los operadores jurídicos entra en la mente? El arbitraje, efectivamente, es el que nos viene a la mente. El arbitraje tiene muchas ventajas, pero el contexto por el cual se han creado las normas de arbitraje de la Convención de Nueva York del 128 es totalmente distinto a las relaciones de consumo. Es decir, que de hecho en la ONU se planteó eso, en la UCITRAL, entonces que, bueno, luego hablo de la Convención de Nueva York. Entonces, los que proponen el arbitraje ex ante una relación de consumo, proponen que a través de la Convención de Nueva York es totalmente ejecutable un lado del arbitraje y tal. Bueno, si extrapolamos esa realidad al arbitraje, es cierto, claro, pero está que, en primer lugar, el consumidor sí es el ente jurídico y sin más en la sociedad de la información y comercio electrónico. Existe una barrera gigantesca entre el consumidor y el que compra en Amazon, es decir, no, ¿cómo llegas tú a Amazon? Okay, hola. No sé, no, es muy difícil llegar a estas personas. Entonces, esto vulneraría el principio de la tutela judicial efectiva y de la tutela colectiva de los consumidores, porque te sacaría directamente de las acciones colectivas cuando un consumidor contrata con un empresario mediante arbitraje por la exclusión de los tribunales ordinarios. Entonces, este es el mayor de los retos del comercio electrónico, pues un sistema global transfronterizo. Entonces, acá expongo los instrumentos que existen, que yo tengo conocimiento de lo que se ha empezado a regular, de los ODR. Tengo que decir que de la OE es la que tengo la menor cantidad de información, por eso voy a en algún momento leer un poquito. Muy bien. Entonces, en la conferencia especializada sobre Derecho Internacional Privado Civil 7, existen dos propuestas para la protección de los consumidores en la sociedad de información. Dos propuestas muy bien trabajadas
pero todavía hace falta que se armonice entre las regulaciones de Estados Unidos con Norteamérica. Es necesario también tener mucho más diálogo, no se trata de imponer algo, sino que se entre en razón de lo que es la fenomenología propia del comercio electrónico. No es una realidad extrapolable que corta y pega y ya está. Por ejemplo, Estados Unidos propone la iniciativa OAS, OEA o DR, ¿no? Entonces, esta iniciativa consta de la ley modelo para la resolución alternativa de conflictos sobre reclamaciones transfronterizas, una ley modelo, donde existe una ley modelo propone un arbitraje vinculante a través de la Convención de Nueva York. Una ley modelo de las reclamaciones expeditas ante tribunales para que se legisle cuando se quiere reclamar ante los tribunales sobre consumo. Una guía legislativa sobre reparación o resolución, sobre representación colectiva o acciones legales derivadas de perjuicios comunes a los consumidores. Aquí sí que no excluye. Perdón, Rolando, una pregunta. ¿Y esa ley modelo sería de un citral? No, esta es de la OEA. Después voy para la de los citral, que ahí sí que tengo más información. Y una ley modelo para las autoridades de protección al consumidor, ¿no? para crear mejor comunicación entre la autoridad de protección al consumidor. Y tenemos la propuesta de Buenos Aires, que es una propuesta conjunta entre Argentina, Paraguay y Brasil. Y se trata, esta es una convención interamericana sobre derecho aplicable a algunos contratos y transacciones internacionales de consumo, donde el comercio electrónico con consumidores está muy presente y los desafíos de la sociedad de la información. Una novedad que quizás tiene esta convención es la diferenciación entre el consumidor pasivo y activo. El consumidor pasivo sería el que llega a un país que no es el de tu residencia habitual, y activo cuando estás en tu residencia habitual. Estas dos propuestas yo creo que pueden funcionar juntas, pero hay que armonizar un poquito más que todo en la cuestión, insisto yo, del arbitraje, ¿no? De que no debe ser extrapolado al arbitraje 100%. En la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, CITRAL, que he tenido la oportunidad de asistir, no he asistido a todas, algunas he asistido, se está realizando la creación de unas reglas de ODR internacionales para el comercio electrónico, B2B y B2C. El planteamiento del B2B y B2C es interesante porque se trata de transacciones de escaso valor y amplio volumen y no distingue entre consumidores y empresarios, porque cuando actúas en el comercio electrónico y en estos portales, muchas veces existen los consumidores híbridos, que una empresa, pequeña empresa, ¿no? puede actuar en determinado momento como consumidor. Entonces, como compras y vendes, no puedes ver quién es, no puedes o no debes regular el carácter de uno y el otro. Sin embargo, el derecho de los consumidores y entender sí debe estar presente, aunque no se distinga quién es quién. No sé si me explico. Aunque no se distinga quién es quién. Este procedimiento se está discutiendo que sea un procedimiento mixto, ¿no? Una fase consensual donde puede haber negociación automatizada y mediación. Seguido, si no se llega a un acuerdo, una fase adjudicativa o heterocompositiva. Bueno, el arbitraje aquí presenta la mayoría de los debates. Porque el arbitraje que plantea el grupo alineado a Estados Unidos, Israel, Colombia, China, Singapur, en contra de la Unión Europea y la mayoría de los países de Latinoamérica, dice que el arbitraje ex ante
presenta la mayoría de los debates, ¿no? Porque es previo al surgimiento del conflicto. Insiste en que existe el marco regulatorio a través de la Convención de Nueva York, que es perfectamente legal esta cuestión, pero el contexto, repito, es totalmente diferente. El arbitraje se creó para grandes empresas, un volumen de transacciones mayor de la capacidad que va a realizar un consumidor, ¿no? Y por otra parte, en la doctrina, aquí no se quiso plantear este arbitraje que plantea Estados Unidos. Este arbitraje que plantea Estados Unidos es exclusivo de las acciones colectivas. Entonces, hay una fuerte negación a que se excluya la representación colectiva de los consumidores de la Unión Europea. O sea, una unión fuerte. En realidad, la Unión Europea en su plan conservador, por ejemplo, que manda en los países de Europa, en las discusiones. Entonces, pero de lo cual aplaudo yo. Luego, a nivel europeo, sí existe un referente ya de los gobiernos. Ahora bien, no se sabe qué va a salir de esto, ¿no? No se sabe, hay una vacatio de leyes y luego esto se somete a una evaluación. Entonces existe la directiva del Parlamento Europeo de 21 de mayo de 2013 relativa a la resolución alternativa de litigio en materia de consumo y el reglamento de ODR. La directiva, que son objetivos que la Unión Europea plantea a los países para que legislen, tiene como objetivo, facilitar el acceso a la justicia para los consumidores que puedan presentar reclamaciones contra los comerciantes por medio de entidades u organismos que ofrezcan servicios de ADR u ODR. La directiva plantea también un procedimiento mixto, pero no limita a los estados a que sea por arbitraje o no. Lo que sí es muy bueno es que no permite la reconvención por parte del comerciante al consumidor, la contrademanda, reconvención, y tampoco excluye de acciones colectivas. El reglamento de ODR, lo que es la creación de una plataforma donde a través de un portal único se analizarán todas las reclamaciones. Todavía no hay, bueno, una conferencia en España pusieron, Pablo Cortés decía que tenía espías en la Unión Europea, entonces estaba la interfaz de cómo lucirá la plataforma. Ya muy bien. Entonces, para concluir, pienso que los ODR constituyen una de las vías de acceso a la justicia que tienen los ciudadanos para solicitar, como bien dije, el acceso a la justicia en sentido lato, donde ya no son solamente la justicia la pueden proveer los tribunales ordinarios, ¿no? El comercio electrónico de Internet, impulsado por sus principales actores, los consumidores, tienen una puerta abierta para seguir creciendo en mecanismos de reclamación, más que en garantizar derechos, porque, como bien decía, garantizan derechos que no hay donde reclamar. Pero se necesita la creación de reglas uniformes adaptadas a la realidad del comercio electrónico para imprimir confianza en las transacciones. Y bueno, para terminar, un pensamiento con el todo que los primeros jueces sean aquellos que el demandante y el demandado hayan elegido, a quienes el nombre de alguien que conviene mejor que el de jueces. Que el más sagrado de los tribunales sea aquel que las partes hayan creado como un sentido, de Platón, de ellos, y los seguidos. Muchas gracias.
sí detectamos que había un problema de confianza de los usuarios para realmente comprar en línea. Entonces, por supuesto que yo entiendo que los mecanismos de resolución de conflictos son una alternativa bastante interesante, pero además nosotros, por ejemplo, tenemos una Procuraduría de Defensa del Consumidor. Sí. ¿Hay algo por aquí similar? ¿Cómo está la normativa? Bueno, en Argentina. ¿Qué crecimiento Hay algo. electrónico hay? Digo, a lo mejor se sale un poco el En tema. España, no, En en España está el sistema arbitral de consumo que va a ser modificado porque si bien la gente ya tiene conciencia, sigue siendo que no da lo que no está adaptado, mi gente no está adaptado a la relación de consumo porque reproduce demasiado un sistema que creo que ni los empresarios quieren ni el consumidor quiere eso. Acá en estos días se está tratando un proyecto de ley de creación de un fuero de consumo que justamente apunta a sacar de la dinámica formal tribunalicia, digamos, estas cuestiones. O sea, no estas cuestiones, los conflictos derivados de relaciones de consumo. Confieso que no leí el proyecto, no sé si tiene alguna previsión particular para el comercio electrónico. Tiene que tener porque como que es la realidad que viene adaptando. Sí, bueno, acá en el ámbito del Mercosur rige la convención o pacto de Santa María, que establece que para las relaciones de consumo la jurisdicción es la del consumidor. Sí, igual que pero en el ámbito del comercio tenés el problema. Perdón, la ley modelo de la OEA dice, uno de los cuestionamientos es que impone como domicilio de sede del arbitraje o del lugar del comprador, del vendedor. Entonces, claro, hay un choque de frente. Hay un choque de frente. Esta es la otra punta de lo de riqueza. Sí, la última también es un poco cómo está el comercio aquí, o sea que si hay cifras importantes de comercio electrónico de crecimiento, Yo hay en una Argentina tendencia. puedo hablar poco, pero lo que he visto y ya no tengo los datos, confieso no tengo los datos. Cabase no puede, en la Cámara Argentina da datos estadísticas muy altos. Sí, porque por ejemplo nosotros detectamos que nuestro país está muy poco, o sea que ha crecido muy poco, teniendo en cuenta que está Estados Unidos al lado, gran parte de la oferta se genera allí y es por eso, por falta de confianza. ¿Será porque lo comparo con Estados Unidos? Puede ser. No, pero en Latinoamérica, porque estábamos muy por debajo de ustedes. Sí, ahora crecimos 222% para abajo. Claro. Y nosotros no, entonces decimos, ¿y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces era mucho el tenía problema de que ver. confianza, el problema de los medios de pago, ¿no? El tipo de tarjetas que se utilizaban, que se débito, tal. Entonces ahí hicimos propuestas incluso de medios de pago alternativos, ¿no? Como Otro Stross, tipo. cuenta en garantía, Tarjetas Stross. electrónicas, carteras electrónicas. Por eso un poco preguntaba cómo está la cosa aquí, porque lo vimos en perspectiva de toda Latinoamérica que estábamos bajos. Pero a mí lo que dice me sorprende porque precisamente Profeco siempre ha tenido presencia. Pero fíjate que la gente y hasta ha sido referente. Pero fíjate que la gente no conoce Profeco. Y de hecho este estudio lo presentamos en Profeco y nos decían ellos, ya el primer punto es que la gente sepa que puede ejercer su derecho o pueden solicitar que nosotros les tutelemos. Eso se llama el especialista para la Procuraduría Defensor de Consumo. Sí, es Procuraduría de Defensa del Consumidor, pero no hace las veces, como dices tú, de antiguo tribunal, sino más como una agencia de protección similares que tú puedes acudir, claro. Que tú acudes, que te da información, tutela y tal. Quizás hay algunas investigaciones sobre el ombudsman electrónico, entonces, que sería muy útil un ombudsman para el consumidor.
electrónico o no, que informara al consumidor qué puede reclamar y dónde puede reclamar, que informara efectivamente al consumidor, pero no que el consumidor tuviera que buscar la vida así. Lo que por ahí hemos visto algunas cuestiones de consumidor y de comercio electrónico y demás, y que por ahí en esto que estamos conversando se pueden detectar determinados segmentos del comercio, donde por ejemplo los ODR llevan más camino, por ejemplo en temas de turismo. El turismo es uno de los aspectos donde los ODR y este tipo de resolución de conflictos vía electrónico y demás. Es una actividad que está regulada. Tiene estándares. Tiene su propio tiene estándares de reclamación. Bueno, por ahí un poco en referencia a lo que hablamos hoy de integración, ¿no? Integración normativa y qué aspectos se pueden trabajar en relación a los avances. Esto que una política pública de acceso a justicia. En definitiva, Sí, tiene que ser manejado como política pública con algo así tipo multi-stakeholder, como el grupo de, ¿no? Pero de más participación, ¿no? De más participación de otros sectores. O sea, por lo pronto los usuarios, evidentemente los usuarios consumidores en esto que sí. Y claro, si lo que propones es algo, datos empíricos, ¿no? si vos propones algo que parte por estar domiciliado en el domicilio del vendedor, ya te estás complicando la vida a la generalidad de los compradores. Estos mecanismos de resolución serían, por ejemplo, obligando a los portales de venta a que brinden algún tipo de sistema ellos mismos, digamos, como Mercado Libre que brinde un sistema. O sea, cuando lo que proponen, bueno, hay varias perspectivas de esto que tú planteas. Lo que proponen, por ejemplo, en Europa, ya va a ser obligatorio para todos los empresarios y comerciantes, para todos los profesionales y comerciantes. Ahora bien, desde el seno de un central van a ser reglas soft law donde si tú te sometes a él tienes un compromiso contractual, ¿no? Desconozco cuál será el de la ODR, creo que igual va a ser de obligatorio cumplimiento, no estoy seguro. Sin embargo, bueno, yo planteo que sea a través de códigos de conducta obligatorios al empresario para poder crear esta confianza de que el empresario se somete a este código de conducta donde tiene el cumplimiento del código de conducta solamente a través de la justicia, con las acciones de lealtad que existen, solamente a través de la justicia. Perdón, una consulta. Si los ODR son políticas públicas, ¿no debería venir del Poder Judicial? Porque si, por ejemplo, nosotros adoptamos hace años las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia en cuanto al acceso a la justicia facilitan, pero son las personas de edad, los pertenecientes a minorías étnicas, señoras embarazadas, personas que van con niños, pero tenés que ir a la justicia y reclamar ahí in situ y sufrir lo mismo que sufren, pero supuestamente te atiendo antes ahora. Pero no. Entonces, yo pregunto si la ODR exclusivamente se plantea desde la perspectiva del consumidor. Creo que ha dicho, o si es una política pública que podría venir del Poder Judicial como una manera de acercar la justicia de una forma más. Tú planteas una cuestión de otro tipo de derechos, ¿no? No que no son transables. A mí me parece que las leyes de Brasil, así como aplicamos nosotros, son una burla a la persona que tiene verdaderamente una dificultad en cuanto a llegar hasta la institución en cuestión. Y tenés que llegar ahí sorteando todo tipo de peripecias y teóricamente ahí te voy a atender a vos primero porque vos traes un niño pequeño en brazos. O sea, por eso pregunto, es solamente enfocado al consumo, solamente. Esto sí, pero no es como para que no haya una persona abierta que los padres puedan. Y lo mismo que te preguntaba en el almuerzo, las relaciones derivadas de los contratos de teletrabajo tampoco tienen una
Bueno, en realidad lo que yo conozco en España, en la Unión Europea, la ley de mediación y la directiva de mediación intentaba regular del teletrabajo a través de la mediación online, que ya se implantará en España, pero todavía no se implantaba. Perdón, Rolando, quería hacer un comentario con relación a lo que dice José Luis. Sí. Justamente vos planteaste que toda esta cuestión viene de los Critical Legal Studies. Sí. Y los Critical Legal Studies, o sea, esa corriente se desarrolló a partir de la evidencia de que los desgraciados del mundo, sea en términos de discapacitados, razas, cuestiones étnicas, problemas de género, no de las problemáticas de los desgraciados de la sociedad norteamericana. Sí. O sea, hay otra corriente europea, pero como vos hablaste de Harvard, no tenían acceso a la justicia. Entonces, lo que proponían es desarrollar cosas al estilo de lo que en América Latina están planteando, Boaventura de Sousa Santos en Portugal, pero en América Latina, Holmes, y hay una tendencia bastante desarrollada, una corriente bastante desarrollada en Colombia. Instancias de resolución de los conflictos al interior de las comunidades que están que no tienen acceso a la justicia formal. O sea, no es ponerlos primero en la cola de los que van al tribunal, sino buscar una instancia de resolución del conflicto por afuera. Claro, precisamente los ADERs deben funcionar como un complemento de la administración de justicia, no como una justicia privada que yo vuelvo porque tengo dinero, sino que, bueno, que puedes pagar lo que tú quieras, ¿no? Si quieres ir a la Cámara de Comercio Internacional, perfecto, pero que la mediación funcione para distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la mediación o algún tipo de resolución adjudicativa que no tenga esta carga tan procesal como el arbitraje, ¿no? Por eso quizás hay, entonces ya lo que tú dices tiene más sentido en el sentido de que estas comunidades tengan acceso mediante la justicia alternativa a resolver sus conflictos, porque esa responsabilidad también es de los ciudadanos y entender. No es un debate que debemos organizarnos para crear estos espacios. Bueno, agradezco. Muy bien. Entonces, gracias.